Esta es un momentico, sí. Esta es una expresión muy utilizada en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, y es refiriéndose a que las cosas en la vida hay que ganárselas y que las cosas no caen del cielo, o que sobre todo lo que es valioso, lo que es útil, lo que es importante, lo que, digamos, nos mejora la vida, nos resuelve problemas, ese tipo de medios que nos ayudan a vivir mejor, y que son valiosos por ese motivo, no son ni podrían ser gratis. Vamos a explicar primero por qué es así. Porque nada es gratis, nada de lo que es escaso. O sea que esta es una realidad primera que tenemos que reconocer, que tenemos que aceptar. Y es que las cosas en el mundo en que vivimos, aunque quisiéramos, aunque deseáramos que fueran abundantísimas y que hubiera de todo para todos en cantidades ilimitadas, no es así. Es el punto de partida en el mundo en que vivimos. A veces se dice coloquialmente e informalmente en las conversaciones, no, pero es que este es un país muy rico, aquí podría alcanzar para todos, igualmente en el mundo, lo que pasa es que está muy mal repartido, entonces démosle el poder a un político benevolente, a un estado, a un tipo de estructura para que nos den sin que tengamos que actuar, ¿cierto? Y eso sería lo que muchos entienden por gratis, por gratuito, que no tengamos que actuar, que no tengamos que trabajar, que no tengamos que pagar por las cosas. Pero precisamente lo que permite que se reduzca la escasez es eso, la acción humana, el trabajo humano, eh, y los precios y la valoración que se da en el mercado, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero la conclusión de todo está aquí, en esta simple gráfica. Vivimos en un mundo de escasez, no hay de todo para todos, durante todo el tiempo. Las cosas, digamos, no aparecen por arte de magia, las cosas que son necesarias para satisfacer nuestras necesidades, y por lo tanto nada es gratis. Esto nos diferencia de los animales que actúan por instinto y que, digamos, ellos no tienen claro el concepto de escasez. Tampoco sucede con las plantas o con otros seres. Nosotros, en cambio, sí somos conscientes de eso y por eso actuamos, por eso trabajamos y por eso interactuamos y demás. Entonces, si fuese diferente, que no viviéramos en un mundo de escasez, entonces habría indudablemente casi que una especie de sistema mágico en el que todo se resolvería inmediatamente ipso facto, y todo lo que deseáramos y necesitáramos lo podríamos tener inmediatamente. Lo que pasa es que con el surgimiento de la civilización, de unas sociedades cada vez más complejas, pues van surgiendo cada vez más necesidades, y hoy muchas personas no podrían vivir sin ropa, sin una dieta muy variada, somos omnívoros, sin una viviendas con ciertas características, diríamos que pues que vivir debajo de un árbol o vivir, digamos, a la intemperie, eso es inhumano, lo decimos. ¿Y por qué? Porque precisamente esas necesidades se han ido desarrollando con la evolución de nuestra especie, y todas esas necesidades requieren trabajo para conseguirlas. Entonces, estas son las realidades de las que partimos. Primero, que todos los seres humanos tenemos necesidades y deseos ilimitados. Quisiéramos muchas cosas. Quisiéramos educación para todo el mundo, salud, quisiéramos tener acceso a muchos productos, a muchos dirían yo quiero 3 o 4 o 5 o 20 Ferraris,
uno para cada día. Bueno, la imaginación es ilimitada, los deseos son siempre ilimitados, las necesidades. Pero nos topamos con lo que estábamos explicando, y es que en el universo, en el mundo en que vivimos, no existen medios o recursos totales o completos o suficientes para satisfacer todo lo que pueda surgir en la imaginación, en los deseos, en las necesidades, en los intereses, en las metas de todos. Por lo tanto, decimos que hay escasez. ¿Y eso a qué nos obliga? A elegir. Ese es el problema básico de la economía. Ahí ya tenemos lo que realmente le interesa hacer a la economía. Le interesa elegir, administrar, manejar los recursos escasos para satisfacer, de acuerdo con las prioridades de cada uno, las necesidades y los deseos. Entonces, esa situación de escasez más las necesidades que se presentan en la vida nos obligan a responder a 3 preguntas. La primera, ¿qué producir y en qué cantidad? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿será que me pongo a producir? Pongámoslo, que nosotros estamos en una isla desierta como Robinson Crusoe. Ustedes conocen la historia, o como Náufrago en la película. Puede que esa persona sea un físico nuclear, pero ¿de qué le sirven sus conocimientos en física nuclear? O un filósofo o un poeta. Me pongo a producir poesías. Eso, digamos, puede ser muy bonito, puede ser muy agradable en la sociedad y demás, pero en esas circunstancias él se ve ante la pregunta de qué producir y en qué cantidad. Entonces se ve la necesidad de sacar cocos, de conseguir agua potable, se ve la necesidad de producir un refugio, construirlo, transformar la naturaleza para eso, etcétera. Entonces ahí también, ¿qué producir? ¿Cómo producirlo? Entonces ahí ve qué medios tiene a su alrededor, ¿cierto? Si tengo palos, si tengo rocas, si tengo cocos, si tengo hojas, si tengo la posibilidad de transformar algún árbol, etcétera. Todo eso se va a empezar a producir en esas circunstancias. ¿Y para quién producir? En esas circunstancias para él solo. Ya cuando llega viernes, ahí viene el intercambio, se vuelve más complejo. Es muy importante para entender que ya cuando vivimos en sociedades complejas, populosas, como las que estamos, nosotros ya tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Si vemos, por ejemplo, las circunstancias del coronavirus, cuando empezó, muchos que estaban atentos a esto dijeron, me voy a poner a producir tapabocas o a importarlos, o me voy a poner a producir, no sé, algún tipo de bien que está escaseando, ¿cierto? Y que yo veo con los precios, que ya vamos a ver que está haciendo algo necesario en estas circunstancias, porque además las necesidades y los deseos y los propósitos de la gente van cambiando con el tiempo y en el lugar en el que nos encontramos. Entonces, eso es lo que hacen las empresas. Las empresas constantemente están preguntándose qué producir y en qué cantidad, cómo producir y para quién producir. Entonces están constantemente, son estructuras de cooperación y de organización que constantemente están transformando recursos limitados para satisfacer las necesidades y los deseos ilimitados de quienes, de los clientes, de los consumidores, que somos todos nosotros. Entonces ahí tenemos, ver a la gráfica, la necesidad de elegir, y cuanto más amplias sean las opciones para elegir, pues tendremos mayor bienestar los consumidores, o sea, los individuos. Entonces, por eso es que insistimos desde Libertad la importancia de la libertad de elegir, de la pluralidad de elegir, de que no existan monopolios, de que el mercado sea lo más libre posible, porque es lo que nos permite al fin y al cabo
poder elegir en un espacio de opciones diversas para satisfacer las necesidades. Muy bien. Y aquí surge algo que es lo que uno se pregunta, bueno, ¿y yo cómo sé qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? O sea, eso de dónde, ¿quién me lo dice? ¿Me lo dice un político? ¿Me lo dice un decreto del gobierno? ¿Me lo dice una noticia? Entonces tengo que estar pegado a las noticias todo el tiempo. No, evolutivamente, por prueba y error, a lo largo de muchas generaciones, fue desarrollándose espontáneamente un sistema que parece magia, pero que se autoorganiza, se autorregula y que nos es muy útil a todos, particularmente a las estructuras de producción y de trabajo que son las empresas. Y es el sistema de precios. El sistema de precios es ese mecanismo valiosísimo, delicadísimo, que debemos proteger, que debemos siempre cuidar, en el cual se recoge, se encapsula, se sintetizan conocimientos dispersos entre millones de personas que están cada una en lugares diferentes del planeta, en lugares distintos del país o de la ciudad o de la región. Cada uno actuando va produciendo conocimiento, va produciendo información, y esas situaciones, esas relaciones, esas interacciones entre millones de personas, cada una buscando su interés, va produciendo una serie de conceptos, de ideas que se encapsulan, se sintetizan en el mecanismo que conocemos como los precios. Y los precios nos permiten saber si algo es muy abundante, si algo es muy escaso, si algo es necesario. Podemos saber la escala de necesidades. ¿Se acuerdan que pues, en la situación del náufrago no tenemos precios porque está él solo? Pero una vez llega otra persona, llega viernes, o una vez ya vivimos en un pueblo o lo que sea, con ya más individuos, nosotros somos seres sociales, que les decía en otro momento que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Tenemos una condición biológica que nos determina nuestro cuerpo, con el organismo, con sus funciones y con sus necesidades también, por ejemplo, de alimentación, de refugio, de apareamiento, ese tipo de aspectos. Segundo, somos psico, o sea, tenemos un mundo mental, un mundo de ideas, un mundo de imaginaciones, y también somos seres sociales, y es que toda esa imaginación y todas esas ideas están volcadas a la relación con otros y a la interacción con los demás, y eso además nos influye. Nosotros somos la sociedad en la que vivimos, somos el reflejo de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno, de la gente con la que hemos vivido. Entonces, y a su vez nosotros hemos influido a otros. Entonces, en ese contexto es en el cual nosotros encontramos que necesitamos estar atentos a las necesidades de los demás para saber qué nos ponemos a producir, en qué trabajamos o en qué no, si esa poesía, digamos, va a ser útil en el grupo de los 3 o 4 y me van a pagar por ella, o si va a ser o una cuestión de física nuclear, eso puede ser útil. Lo que me van a decir qué estudiar, a qué dedicarme, son los precios. Entonces, cuando lo interpretamos, ahí ya se empieza a estructurar esa cuestión de los precios, que es la que nos permite responder a esas 3 preguntas: ¿qué producir y en qué cantidad? ¿Cómo producir y para quién producir? Esto es otro concepto clave para entender que nada es gratis, y es que los bienes y los servicios se producen, no aparecen por arte de magia. Cuando decimos que algo es un bien, incluso el origen de la palabra es porque nos beneficia, porque le hace un bien a los demás, o al conjunto de la comunidad o la sociedad o de los seres humanos. Entonces decimos que un vaso de agua es un bien, ¿cierto? Un pedazo de pan es un bien. ¿Por qué? Porque satisface necesidades. Entonces, los bienes y los servicios, o sea, las cosas que nos sirven para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades, tienen un costo. O sea, alguien tiene que producirlas. O sea,
El pan no se hace solo. Incluso, no, pero es que yo tengo un robot que lo hace. Bueno, pero también ese robot hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que inventarlo. Entonces se necesita tiempo, se necesita conocimiento y se necesita trabajo humano para hacer esas cosas. Entonces, por lo tanto, el resultado de el trabajo, lo que transformamos, lo que producimos, tiene un valor que está sintetizado en los precios y hay que pagar por ellos. Es una realidad. Que es que yo quiero educación gratis, yo quiero una casa gratis. No, lo que usted realmente está diciendo cuando ustedes les digan eso es que otra persona pague por ellas, porque siempre hay que pagarlas. ¿Por qué? Porque son cosas útiles, porque son cosas que requieren trabajo de un profesional, la educación, la salud, la vivienda. O sea, eso no aparece porque sí me la tienen que dar. Los derechos no son tanto cosas que nos tienen que dar, sino cosas que no nos deben quitar. Esa es una idea que hay que tener clara y que desafortunadamente incluso los abogados no la tienen suficientemente clara. Creen que el derecho es dar cosas. El derecho es más evitar que le quiten cosas a la gente que deben respetársele como su libertad. Muy bien. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿y qué obtengo y lo que obtengo sin pagar? Entonces, ¿qué si obtengo un almuerzo por el que yo no pagué? ¿Yo puedo decir que eso es gratis? La respuesta es no, alguien pagó por eso, alguien más fue el encargado de asumir ese costo. Y el costo no solamente, ojo, está cuantificado en una suma de dinero en una circunstancia específica, sino que los costos son una cuestión mucho más amplia. El costo que les decía de elegir. Nosotros nos vemos ante la obligación de elegir ante la escasez. Cuando elegimos, siempre estamos asumiendo costos, no solamente por el bien o el servicio, lo que en el precio está establecido, sino que estamos dejando de hacer otras cosas, estamos dedicando el tiempo. El tiempo es un factor escaso, ojo, el tiempo nosotros sabemos como seres humanos, que no lo saben las otras especies, es limitado. No vamos a vivir todo eternamente, aunque algunos piensen que sí es así, no es así. Vamos a morirnos todos, aunque no les guste que les diga, eso es una realidad. Por lo tanto, es escaso, por lo tanto, es valioso. Y si yo escojo irme de vacaciones y no trabajar o irme a algún lugar en lugar de otro, eso siempre tiene un costo de oportunidad. Puedo estarme perdiendo otras cosas, otras oportunidades, otras posibilidades, otras cosas que no se dieron por haber tomado esa decisión. Se llama el costo de oportunidad. Siempre que tomemos una decisión, siempre que escojamos o que elijamos algo, estamos desechando otras opciones. Nosotros hacemos un cálculo, no siempre ese cálculo resulta adecuado. Esto lo estudia la psicología, por qué tomamos ciertas decisiones en lugar de otras, y no somos siempre racionales. Muchas veces actuamos por emoción, actuamos por simples condicionamientos del medio, por, por tradición, por costumbre. Todo eso está muy interrelacionado y tiene que ver con las decisiones en la vida. Bueno, y entonces otros preguntarán, pero entonces lo que el Estado le corresponde, y el Estado no nos da pues cosas gratis a las personas, y el Estado no tiene la obligación de dar alumbrado público gratis, y yo me beneficio de ese alumbrado público, o vías y carreteras, o el Estado también tiene policía, o tiene, digamos, también unos servicios de justicia, ¿cierto? Yo voy a un juzgado y a mí no me cobran. Entonces, y así sucesivamente. Yo he visto que el presidente anterior regaló unas casas gratis. Entonces nos están diciendo mentiras. La respuesta es sí. No se deje engañar. El político generalmente habla
para remover los sentimientos de las personas y ganar votos. Y entonces se han inventado esa idea equivocada, mentirosa, falaz de las cosas gratis. Pero nada es gratis tampoco cuando nos lo da el Estado, digamos que mucho menos cuando nos lo da el Estado. El Estado es una ficción, que ahorita vamos a hablar de ella, y es un invento que hemos organizado los seres humanos para diferentes propósitos, entre otros para la convivencia, que puede tener mayor o menor justificaciones, es otra discusión, pero lo importante es que para poder proporcionarnos bienes y servicios, la seguridad, la justicia, la infraestructura, etcétera, el Estado tiene que quitarnos unos ingresos, una riqueza, para hacerlo más sencillo, de dinero a los que vivimos en el Estado. ¿Cómo se hace? A través, por ejemplo, primero y principalmente de los impuestos. Y ahora sí que lo sabemos con todo este problema que se presentó por la reforma tributaria, que es una reforma de impuestos. Entonces está el impuesto sobre la renta, que es el que se le cobra a las rentas, a las ganancias, a las utilidades que han tenido, pues, y más otras consideraciones, las empresas, las personas naturales. El IVA, este sí que lo pagamos todos cuando consumimos, el impuesto al valor agregado. Hay ciertos productos que están exentos, pero todas las personas, incluso las de menores ingresos, pagan IVA. O sea que todos contribuyen de esa manera al Estado. Los aranceles, cuando importamos algo de otro país, depende si con ese país hay o no un tratado de libre comercio, si hay un acuerdo comercial y demás, pero digamos que hay aranceles, otra forma. Y los impuestos especiales, pues al tabaco, a las bebidas alcohólicas, el impuesto predial que cobran, por ejemplo, los municipios, etcétera, etcétera. Y el Estado se inventa qué actividades humanas puede estar grabando con impuestos. Es muy importante entender que los impuestos se llaman así porque son establecidos contra nuestra voluntad. Son impuestos, no son solidarios, no son, como dice el gobierno no, lo dijo equivocadamente el nombre de la reforma, que es para tratar de cubrir esto. Ley de solidaridad sostenible o impuesto solidario. Eso es mentira, eso es otro engaño. Los impuestos no son solidaridad, porque si fueran solidaridad nosotros teníamos la posibilidad de no hacerlo, de no pagarlo. Uno es solidario, uno es caritativo cuando tengo la opción de hacerlo o no hacerlo. Y lo que es valioso, lo que hay que aplaudir, lo que hay que estimular y siempre promover es la solidaridad. Pero la solidaridad viene como consecuencia de la libertad, o sea, de la posibilidad de elegir entre hacer esa acción o no hacerla. En cambio, el impuesto no se puede elegir. Por eso hay un dicho que dice que solo hay dos cosas fijas en la vida: la muerte y los impuestos. Segunda, las rentas de propiedad. El Estado también puede que tenga empresas que generalmente se vuelven fortines políticos y no se manejan con criterios de estar sirviendo al cliente, sino que terminan siendo subsidiadas por impuestos. Pero bueno, existen empresas que generan ganancias. Por ejemplo, el caso de EPM. EPM en Medellín produce unas utilidades que se le transfieren, en este caso al municipio de Medellín, o sea, al Estado. También arrendamiento de muebles, o sea, funciona así en ese sentido, como cualquiera que tenga propiedades, el Estado tiene propiedades y puede obtener rentas de ahí. También la venta de bienes y servicios, o sea, el Estado puede tener servicios de correo, de agua, pues como les decíamos, las empresas de servicios públicos, o también la venta de esos bienes del Estado, de esas empresas del Estado. Por ejemplo, ahora se estaba planteando la venta de ISA o la venta de Ecopetrol, de un 8 y pico % que tiene el Estado, es dueño de las acciones de Ecopetrol. Ya hay una parte que se ha vendido al público y entonces el Estado tendría la opción de vender. Eso es lo que llamamos privatización. Hay diferentes formas de privatización. Una privatización en la que se le entregue el control a un particular solamente, o que se repartan acciones entre la gente. Eso sería una privatización democrática. Y ahí sí realmente quedamos nosotros propietarios de esas empresas y se vuelven empresas verdaderamente públicas.
pero las empresas que están en manos del Estado terminan en manos de los políticos. Bueno, otra forma es a través de transferencias y donaciones, que otro país nos da una donación. Por ejemplo, Estados Unidos todos los años le dona, le regala, eso es verdad, plata a Colombia para temas de lucha contra el narcotráfico, de seguridad, de defensa y otras cosas. También hay algunos recursos para ayudar a la gente más necesitada a través de la ONU y de otras instituciones internacionales. Hay unos recursos que se consigue el Estado. Eso es plata donada. También puede conseguirse dinero a través de la parte exterior, a través de los créditos, pero esos créditos en últimas hay que pagarlos por alguna de estas vías. Esos créditos es plata prestada. Bueno, entonces como vemos, el Estado no te da nada si no lo obtiene de alguna de estas. En últimas, todas esas rentas de propiedad, todo esto viene de impuestos. La parte básica son los impuestos, porque el Estado, digamos, no adquirió esas empresas o esos bienes, muebles o inmuebles de forma mágica tampoco, ni por arte de magia, sino que el Estado tuvo previamente que quitárselo a un particular o impedir que el particular tuviera un negocio o lo que fuera, entonces él lo controló. Entonces, en últimas, el impuesto son la real fuente de los estados. Entonces, digamos, si yo digo, no, yo a mí que me den salud sin pagar, bueno, eso ya es más. ¿Y quién la va a pagar? Esa es la otra pregunta. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y a quién se la vamos a cobrar? ¿Y cómo? Entonces ya uno responde si es por alguna de estas vías. Pero entonces tiene que estar claro que las cosas no se obtienen de forma gratuita, porque nada en la vida es gratis. Si no viene con un precio, es porque ya viene pagado. O sea, si no te están mostrando un precio y se dice precio cero, es porque alguien más lo pagó. Siguiente pregunta. ¿Y si lo que necesitamos y queremos fuera gratis? Es decir, no tuviéramos que pagar por las cosas, sino que ahí sí fuera cierto que surgieran por arte de magia. Primero, hay que entender que eso solo existe en la imaginación. Puede existir, pero en la imaginación. Y entonces, en ese hipotético caso, no sería un problema conseguir las cosas útiles. No tendríamos que trabajar, no tendríamos que actuar ni esforzarnos, sino que las cosas aparecerían, ¡pim!, y todos las disfrutaríamos al instante. Esto está relatado en un cuento de los cuentos de Saturnino Calleja, los cuentos infantiles que este escritor español tenía, y que hay uno de esos cuentos de Saturnino Calleja, los cuentos de Calleja, que se llama Volver a Jauja o Volver de Jauja. Jauja es un pueblo imaginario en el que llegaba uno, pues llegaba el viajero y se encontraba con que allá todo lo que uno se imaginara aparecía. Ay, yo quiero una hamburguesa, pum, aparecía y me la comía. Ay, yo quiero ver una película, pum, aparecía y la veía. Pum, yo quiero un celular, yo quiero un Ferrari, aparecía y lo tenía. Entonces la gente ya en Jauja, lo muestra pues en la historia imaginaria de Saturnino Calleja, la gente está tirada ahí todo el tiempo, no está actuando, no está moviéndose y está completamente inactiva. Eso sería un mundo sin acción y eso sería un mundo de cosas realmente gratis, lo cual es completamente irreal. Listo. Entonces, ojo y mucho cuidado con las estafas y con el uso del lenguaje. Tengamos siempre presente que esto es una falacia, esto es una mentira. Cuando los políticos nos ofrecen cosas gratis, deberíamos explicarnos cómo funciona su sistema. O sea, deberíamos pedirles que nos expliquen cómo es su sistema, cuál es su mecanismo para que todos podamos tener, por ejemplo, carros de alta gama. Entonces, venga, usted me está proponiendo que me va a dar todos los meses un almuerzo gratis. ¿Y por qué no me da todos los meses un carro gratis o una mansión o me da la ropa más cara del mundo? Es que yo me merezco todo eso, yo soy muy buena persona. O me da vacaciones sin lujo y sin ninguna de lujo, sin ninguna limitación. Deme eso. A ver qué le responde el político. Le va a tocar aceptar que las cosas gratis no existen, porque
todo lo que es valioso tiene un costo, hay que pagar por ello, y si no lo paga la persona que recibe el producto o el servicio, lo tendremos que pagar el resto de los ciudadanos con mayores impuestos, incluyendo los que tienen menos recursos. Esto es muy importante. Digamos que yo, cuando pido cosas gratis, estoy obligando a que otros trabajen para mí. Es una forma de esclavitud. Ojo pues, así de grave es este tema. Ah, pero es que yo estoy pidiendo un poquito y eso distribuido entre muchos no se nota. Con ese engaño nos han ido quitando hasta que hoy en día las empresas pagan el 71% de sus utilidades en impuestos. Y así podemos ir llegando hasta niveles de Argentina o de Venezuela en el que nos expropian el fruto de nuestro trabajo y ya se pierde también el incentivo para producir cuando se destruyen los derechos de propiedad y nos lo expropia el Estado para poder pagar estas cosas gratis, la renta básica y una cantidad de cosas que se inventan los políticos para vendernos en campaña. Entonces, en conclusión, no se dejen engañar ni de los políticos, que no deben intentar engañar a la gente haciéndolos creer que son capaces de crear productos y servicios gratis, ni los ciudadanos debemos dejarnos engañar pensando que realmente existen esas cosas gratis o los servicios gratis o los almuerzos gratis. No nos dejemos engañar, tenemos que elevar el nivel de debate, de discusión, de exigencia con el político, con el que nos esté conversando de ideas de cosas gratis, que eso no existe, que nos lo demuestren. Hay que exigirle, venga, explíqueme cómo se pueden producir cosas sin que nadie trabaje, sin que nadie tenga que pagar por ello. Ah, es que otro lo va a pagar. Ah, bueno, entonces usted está obligando a ese otro contra su voluntad a trabajar para mí. Eso es como se llama esclavitud. Entonces, las cosas gratis, pues, son un gran peligro. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre esto para que pasemos al otro tema. Comentario, inquietud en el chat, pueden ponernos o aprender sus micrófonos. Sí, nos pueden dejar alguna inquietud en el chat o, como dice Juan David, nos pueden manifestar sus preguntas también en este medio. Estamos atentos, sino para continuar. El próximo tema es: el Estado no debe ser un jugador, sino un árbitro imparcial. Correcto. Esa es la otra ideita que tenía para compartir con ustedes y muy interesante saber sus puntos de vista al respecto. Entonces, el Estado no debe ser un jugador, sino un árbitro imparcial. Vamos a ver qué es eso, qué es el Estado y por qué debe ser así. No tanto que lo sea, sino que lo debería ser. Entonces, primera pregunta, ¿qué es el Estado? Que todo el día hablamos del Estado y la gente pues está constantemente discutiendo sobre esto y tenemos protestas contra el presidente, el alcalde, no sé qué, revocatorio, y siempre está en muchas de nuestras noticias del día y nuestras preocupaciones cotidianas, el Estado. Hay países como Suiza que la gente ni siquiera nota el Estado funciona ahí solo y la gente habla de deporte, habla de cultura, de gastronomía, de moda, y no está hablando todo el día del político tal, del político cual, de que este tipo sí me gusta, que no, que este está muy feo, que este está muy querido, que este está diciéndome muchas mentiras. Ese tema pues tan cansón. Hay países que no se meten con eso, pero no significa que no tengan Estado. Si lo tienen, ya veremos de qué características. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una de varias formas de organización de la sociedad. Es decir, ahí de entrada vamos a ver que el Estado no es la única forma en la que una sociedad se puede organizar, sino que es una de varias, ¿cierto? Está establecido en un territorio determinado, o sea, se ubica en una porción del globo terráqueo. ¿Qué porción debe tener? No se dice en ninguna parte. Hay estados con territorios muy grandes, como Rusia, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, otros muy pequeños, no sé, como Estado Ciudad del Vaticano, de unas cuantas hectáreas, o el Mónaco, el Principado de Mónaco, o por ejemplo Haití, bueno, estados relativamente más o menos pequeños, Colombia 1.100.000 y pico de kilómetros cuadrados, etcétera.
¿Para qué existe el Estado? Para garantizar la convivencia. ¿De qué? De seres humanos. Entonces se necesita una comunidad, un grupo humano, ayudando a resolver y a limitar conflictos entre las personas. El Estado también tiene otras dos, ya vamos a ver las características con más detalle, y es la autoridad, y tiene también las normas que garantizan esa convivencia. Vamos a ver cada aspecto. Primero, es una ficción, como les decía, es una de varias formas de organización de la sociedad. Pero entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? Que el Estado es un invento humano, así como las empresas. Las empresas, yo no puedo decir, esta mañana yo saludé al éxito, o esta mañana yo me encontré con Australia, o ayer tuve una conversación muy interesante con Nueva Zelanda. Bueno, los estados, los países, son estructuras mentales imaginarias de los seres humanos que tienen un propósito, que es organizarnos, pero no tienen una existencia psíquico-física como los seres humanos, que acuerdan que les decía que somos seres psico-biosociales. Tenemos la parte psíquica imaginaria, tenemos la parte biológica, física, tangible, y tenemos la parte social de interacción. Los estados no tienen esa característica, no se pueden tocar, no se pueden palpar, ¿cierto? No tienen, digamos, una estructura material, ni tampoco pueden pensar por sí mismos. Por eso es un error, aquí muchas de las cosas que vemos es desmentir errores, que Colombia le exportó el año pasado a Estados Unidos tantos millones de dólares. Ni siquiera al país, ni siquiera al Estado, ni siquiera. Realmente, esos son formas equivocadas. Hay que decir, seres humanos ubicados en el territorio de lo que es el Estado de Colombia le vendieron el año pasado a seres humanos ubicados en Estados Unidos tantos millones de dólares. Ni siquiera empresas, que también son ficciones, son inventos. Listo, primer punto. Segundo punto, no es la única forma de organización social en la historia de la humanidad, es tal vez en la actualidad la más común, es la que más, digamos, prevalece. Evolutivamente hemos llegado a ella, pero no necesariamente será la única. Los estados funcionan desde más o menos 1648, es un invento europeo. Después de la paz de Westfalia se estableció el primer sistema de estados nacionales, heredados de las primeras aproximaciones a un estado moderno más o menos, que fueron precisamente de nuestros ancestros de España, de Francia también, Austria, Inglaterra. Esos son los primeros estados. Y entonces, ¿qué otras formas de organización existían antes de los estados o diferentes a los estados? Los feudos, los reinos, las fratrías, las tribus. También existen unas asociaciones privadas, las ciudades-estado, o sea, pequeñas, digamos, localidades. O sea, existen muchos. Los imperios también son diferentes a los estados, los imperios de la historia, que son asociaciones de comunidades diversas. Hay otras vinculadas con aspectos religiosos, por ejemplo, los califatos no son estados, que es la forma de organización que existe en el mundo musulmán. Pero, digamos, hoy en el mundo no es eso lo que predomina. Tercera característica de los estados, agrupa a seres humanos. Hay estados muy populosos en los que se apiña mucha gente, como China, que ustedes ven aquí el mapa de la ubicación de la población en el planeta. En China hay más de 1.400 millones de seres humanos, que es el país más poblado del mundo. Casi en la misma cantidad está actualmente la India, 1.300 y pico, casi 1.400 millones de habitantes. O hay estados con poca población, ¿cierto? No sé, pienses el caso, no sé, de Andorra o de Liechtenstein o de Panamá, pues estados ya con la población más reducida. Por ejemplo, Panamá o estos países centroamericanos tienen incluso algunos menos población que Bogotá o que Medellín, para que miremos una proporción. Hay zonas pues muy despobladas, como ustedes pueden ver, los desiertos,
fríos o calientes, etc. Cuarta característica, establece reglas obligatorias. Entonces, todos los estados, independientemente de la forma que adopten esas reglas, tienen sistemas jurídicos, es decir, normas de obligatorio cumplimiento para esa población dentro de ese territorio que decimos que vamos a ver que tienen los estados. Y hay reglas obligatorias, como por ejemplo las reglas que nos exigen los impuestos, las reglas que nos exigen pues respetar la vida, la propiedad, la libertad. Quinto, está representado por gobernantes, es decir, por seres humanos. Detrás de los estados siempre hay seres humanos que se dedican a una profesión que se llama la política. El político es una persona que se dedica a la administración y la gestión de los asuntos de la polis, o sea, de la ciudad, pero ya ha llevado a sociedades más complejas a los estados. Entonces, siempre que digamos, no, que lo maneje el Estado, que eso se lo debemos dejar al Estado, no se lo estamos dejando por allá a un ente maravilloso y benevolente, sino a seres humanos que tienen muchas virtudes, pero también muchos defectos como podemos tener cualquiera de nosotros, ¿cierto? Son seres con intereses, con gustos, con ignorancia, con conocimiento. Esa idea pues de que una persona llega al Estado y se vuelve automáticamente un ser maravilloso y benevolente es muy cuestionable. Tampoco es del todo cierto que siempre que lleguen al Estado se vuelven en seres malignos y terribles y que los políticos son todos malos. Eso tampoco, esos extremos no son ciertos generalmente. Entonces, ahí es lo importante entender que están detrás de los estados seres humanos que los representan a esa ficción, igual que pasa con las empresas, ¿cierto? Y que los administran. Sexta característica, todos los estados ocupan un territorio, es decir, una porción del globo terráqueo. Es decir, hay unos muy extensos como Rusia, de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, o Colombia, 1.100.000 y pico, hay otros medianos, chiquitos, bueno, de todos los espacios que ustedes crean en la superficie emergida del planeta Tierra. Vemos que hay una parte que es sin estados, que es la Antártida, pero digamos todo el mundo tiene estados. Siguiente. Bueno, hay 193 estados en Naciones Unidas, 193, más hay algunos estados que no están dentro de Naciones Unidas, que son, por ejemplo, que no son reconocidos como Taiwán o como Kosovo, y no llegan entre todos esos a 200 estados en el mundo. O sea, son menos de 200 estados en la humanidad. Ahora, ¿cómo debería ser el Estado para que vivamos mejor? Que es el tema que nos trae aquí en este ciclo de conferencias. Cómo podemos vivir mejor. Y entonces debemos responder primero estas preguntas respecto a el modelo de Estado que tenemos, a ver si se orienta por el de los estados de los países exitosos o no. La primera pregunta esencial, fundamental de los estados es si protege y defiende nuestras vidas y nuestras propiedades adecuadamente. Esa es la razón de ser histórica de los estados. Los estados surgieron para eso, para proteger la vida y la propiedad de la gente, porque no se estaba protegiendo suficientemente con las otras estructuras de organización que existían, con los imperios, con las tribus, con las repúblicas, etcétera. Era mejor un estado, se pensó, y por eso entonces se fortalecía, digamos, la protección de la vida de la gente. Y por eso la gente buscaba más a los estados que a las otras formas de organización y fueron sustituyéndolas. Siguiente pregunta. ¿Los delincuentes y criminales reciben sanciones ejemplares o hay impunidad? Veamos, por ejemplo, que en Colombia la impunidad llega a niveles del 94%. O sea, si usted comete un delito, tiene un 94% de posibilidades de que no le pase nada. ¿Cómo le parece? Entonces, y además, si le pasa algo, si lo procesan y lo sorprenden en su delito, es muy poco probable que reciba una sanción y que esa sanción sea ejemplar. O al contrario, como pasa y ha sucedido en Colombia, a los criminales en lugar de castigarlos y de sancionarlos, los premian. Les dan,
no sé, unos sueldos, les dan puesto en el gobierno, en el Estado, en el Congreso. Bueno, esa es la pregunta. Si no se dan esas sanciones, si los delincuentes no son sancionados y si hay impunidad, ese Estado va por un mal camino. Siguiente pregunta. ¿Es confiable nuestro sistema judicial? Una pregunta muy importante. ¿Se puede confiar en que el Estado por lo menos está ayudando a resolver o a limitar los conflictos entre las personas que viven en ese lugar? Siguiente pregunta. ¿Son realmente independientes nuestros jueces si hay separación de poderes o el juez está politizado? Él te acusa o te sanciona y te procesa, es porque le caíste mal o porque sos de un apellido o porque sos de un partido político, porque esa es la pregunta. Cuando el juez no es independiente, sino que está vinculado al político gobernante y no está pensando en la justicia y en limitar los conflictos, entonces estamos ante un Estado que no funciona o un Estado fracasado. Siguiente pregunta, ¿son realmente iguales ante la ley todas las personas del país o hay algunos más iguales que otros, como diría George Orwell? Es decir, ¿no hay privilegios o hay privilegios? Si usted tiene determinado origen o determinado patrimonio o determinada capacidad o está en la llamada rosca, ¿le va mejor o le va peor? Debería irle igual a todos con las mismas consecuencias y reglas para todos. No significa que esto sea que todos somos en nuestros resultados iguales, pero sí que nos traten igual. En un verdadero Estado exitoso es aquel que trata igual a todas las personas, independientemente de su condición, de su origen, etc. Elegimos a nuestros funcionarios y establecemos las jerarquías o los niveles de poder en el sector público mediante un sistema basado en los méritos, o sea, realmente en sus merecimientos, o nos guía el clientelismo, es decir, los intereses politiqueros para pagar favores, y el amiguismo, es decir, también no porque sean los funcionarios más capaces, más responsables, más experimentados y más meritorios, sino porque son amigos nuestros. Entonces, esa es la pregunta. ¿Son honrados? Siguiente pregunta, nuestros funcionarios y políticos. Bueno, eso digamos que es una condición humana y es que viene ya prácticamente de nuestra formación ética, cultural y moral, si somos los seres humanos de un lugar más honrados o no que otros. Y eso pues digamos, generalmente en los países exitosos también hay muchas personas y funcionarios y políticos que no son honrados. Incluso los países que ustedes imaginen más avanzados, hay gente que no es honrada. Pero la pregunta fundamental que completa esto es, cuando no lo son y se les demuestra, resultan apartados de sus cargos para que no sigan cometiendo abusos y debidamente juzgados y castigados conforme a lo establece el Código Penal. Esa es la pregunta. Lo que diferencia a un país exitoso de uno que no es exitoso, un Estado exitoso de otro que no lo es, no es tanto que la gente sea toda honrada en todo tiempo y lugar y momento. Eso pues sería lo ideal, pero no siempre es así. El problema es que cuando no lo son, existe una mayor posibilidad de que los castiguen. Cuando no hay tanta impunidad y cuando hay castigos reales, se reducen las posibilidades de corrupción. Siguiente pregunta, ¿responden los funcionarios y los políticos electos de sus actos de gobierno? ¿Ante quiénes? Ante los ciudadanos, ante los que los elegimos, ante el sector privado y ante la sociedad civil, o les importa poco lo que piensen y ellos, digamos, incumplen sus programas de gobierno y no responden de sus actos. Siguiente pregunta, ¿garantiza el sector público la salud y la educación, que son entre otras cosas muy básicas, o pacta para ello con el sector privado que todas las personas tengan acceso a un mínimo de atención sanitaria, alimentos e instrucción básica en la infancia? Cuando esto falla, no vamos por buen camino. Muy bien. Ahora, ¿a qué se debería dedicar el Estado? ¿Cómo funciona un árbitro imparcial? Como en un partido de fútbol. Cuando el Estado se pone, pónganse a pensar ahora en un partido de fútbol que todos conocemos cómo funciona, hay un árbitro, ¿cierto? Y hay unos jugadores de unos equipos. ¿Quiénes son los protagonistas? Los jugadores de los equipos. ¿Para qué fuimos al partido? ¿A ver al árbitro o a los jugadores? A los jugadores del partido. Y
digamos, cuáles son los que hacen las jugadas, cuáles son los que están, pues, digamos, concentrando nuestra atención y que son la razón de ser del juego, los jugadores. Pero es necesario que haya un árbitro, pues si estamos en una contienda profesional, sí es necesario un árbitro. ¿Para qué? Para que mantenga el orden, para que haga respetar unas reglas, para que se cumplan, pues, digamos, los resultados y se respeten los resultados. ¿Los resultados son iguales y todos generan el mismo resultado? No, antes eso es lo agradable, que haya resultados desiguales. Cuando hay un empate, incluso en un campeonato, pues tiene que llegar a un desempate, ¿cierto? Siempre tiene que haber eso. Entonces, el gobierno o el Estado, que verdaderamente funcione adecuadamente, debe parecerse a ese árbitro, que no sea el protagonista, pero que esté ahí, que garantice unas condiciones para el juego. Y el árbitro y, digamos, quienes forman parte de todos los que organizaron el juego, pues facilitan unas instalaciones, una cancha, ¿cierto? Y también se hace respetar y tiene unas sanciones. Y cuando el árbitro está, como decimos, cargado para uno de los lados, eso es injusto, ¿sí o no? Entonces, el Estado debe funcionar así, como un árbitro imparcial, manteniendo ¿qué? Lo fundamental, el orden, que es la seguridad, el respeto por la vida, la propiedad y la libertad. Segundo, la seguridad, es decir, que se respete efectivamente mediante unas fuerzas ese orden, y además que esa seguridad no solamente sea interna, sino que sea externa respecto a los demás estados, o sea, que no nos invadan, que no nos conquisten. Entonces se requiere un ejército, una defensa externa. También la justicia, que es poder darle a cada quien su derecho, y que además se limiten, nunca se va a lograr del todo solucionar 100%, pero por lo menos reducir, limitar y encauzar civilizadamente los conflictos para que no hayan muchos traumatismos en la convivencia. Y por último, mantener unas infraestructuras básicas, que eso pues depende del caso. Puede ser unas infraestructuras, pues digamos, de movilidad, ¿cierto? Puentes, carreteras, puertos, eventualmente. Puede combinarse con el sector privado, pero el Estado debe estar preocupado y debe estar atento a que eso se mantenga, alumbrado público, servicios públicos, etcétera. Eso, digamos, es lo básico del papel del Estado. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen algún comentario, aporte, inquietud, muy bienvenidos. Hola Juan David y buenos días para todos. Yo tengo una pregunta pues como en relación a esta segunda presentación. ¿Cuáles crees que son los mecanismos más efectivos para vigilar la buena gestión del gobierno? O sea, como personas, como empresas, desde el control político, desde la posibilidad que nosotros pues tenemos de incidir en lo público. ¿Cuáles crees que son como esos mecanismos más efectivos? Más allá del Muchísimas voto. Sí, excelente, muchísimas gracias. A ver, esto todo tiene que partir de una cultura, ¿cierto? Y de se llama la cultura política. La cultura política es la consecuencia de reconocer nuestra responsabilidad también en los asuntos comunes, ¿cierto? Y entonces la sociedad civil se puede y se debe incluso organizar para vigilar, para controlar las acciones de los gobernantes y del Estado. Ese es un mecanismo muy importante y muy poderoso que fortalece, digamos, el control. Porque es que, y esto parte de la base de que los estados entendidos como un árbitro imparcial deben ser, el Estado y los políticos que se dedican a esto, deben ser servidores públicos, o sea, servidores de nosotros, que los pagamos, que los sostenemos, y no nosotros servidores del Estado, que son dos maneras de entender las cosas. Cuando nosotros entendemos que somos nosotros los que tenemos la soberanía, el poder, y son a los que nos deben servir,
porque incluso con nuestros recursos estamos sosteniendo a ese Estado y a esos funcionarios para que nos sirvan. En ese momento tenemos el principio del desarrollo de una cultura de la política y de la responsabilidad política derivada de la responsabilidad individual llevada también a la responsabilidad comunitaria y colectiva. ¿Y eso cómo se estructura ya concretamente? Hay que hacer mecanismos de veedurías ciudadanas, son muy importantes, y exigirla que estén pues muy activas en el Estado, y que además, digamos, desde la sociedad civil existan todos estos centros, digamos, entidades sin ánimo de lucro, centros de pensamiento, centros de análisis, como por ejemplo Libertank o otros muchos más, que estén constantemente exigiendo, controlando, manejando y mirando. Y eso todo, digamos, es lo externo. Ya internamente, dentro de la estructura y funcionamiento del Estado, es muy importante que haya elecciones periódicas, y para que no se eternicen los políticos, y ahí también podamos tener la opción los ciudadanos de elegir y de cambiar a los gobernantes. Decía un dicho inglés que los políticos, como los pañales de los niños, se deben cambiar frecuentemente y por las mismas razones, ¿es cierto? Entonces, eso es sano, estar cambiando, que no se concentre el poder, que haya división del poder. Eso es muy importante también, que el poder esté dividido, que el poder no se concentre en unas pocas manos. Entonces eso también tiene que ver con la estructura constitucional, y eso también siempre llevando a que haya una elección de la gente, pues digamos, controlando a los gobernantes. Eso, digamos, también el Estado tiene una cantidad de estructuras muy fuertes de control de presupuestos, las contralorías y demás, la procuraduría. Y ahí, digamos, deben existir unos mecanismos muchos más nítidos para que esto funcione adecuadamente, que sean verdaderamente independientes por fuera de la política. Y otro mecanismo muy importante es que el Estado sea pequeño, que sea limitado, porque cuando el Estado es muy grande, es más difícil de controlar, hay mucho más discrecionalidad en el manejo de los recursos. Entonces se hace más difícil hacerle auditorías y se hace más complejo, y además el funcionario, por más bueno que sea, va a tener más discrecionalidad. Entonces no basta con tener gente muy buena, bien intencionada, bien formada, que también es muy importante, sino que además le reduzcamos las opciones para que pueda actuar, y que los presupuestos que maneje, que son de otros, que son sacados a la fuerza a la gente, todos esos presupuestos, esos recursos, sean reducidos para que sea, digamos, más público esa observancia del manejo de esos recursos. En los países escandinavos hay una figura que a mí me parece muy atractiva, que es como medio del Estado, medio de la sociedad civil, que es el ombudsman, que es como el defensor del pueblo, pero no como está entendido aquí, que es otro político más, sino que es realmente alguien que está desde la sociedad civil controlando frecuentemente, y como los presupuestos son públicos y también digamos, las declaraciones de renta de los funcionarios son públicas y están en constante escrutinio, y además están por poco tiempo, que eso es otra cosa muy importante, que el político no se quede que tengan carreras de 50 años en la política, no, que estén también saliendo de ahí y demás, y que no sea visto tanto como una opción de enriquecimiento personal, sino de servicio público. Entonces ese ombudsman o ese defensor del pueblo también tiene una figura de contrapoder y de contrapeso muy importante. Eso es, pues, digamos, unas primeras aproximaciones que yo he podido comentar al respecto, pero muy buena tu pregunta. No sé si cualquiera de ustedes también o tienen otra inquietud, Sí. aporte, inquietud. Gracias, Juan David. María C. nos levantó por acá la manito si tiene alguna inquietud para continuar. Hola, claro que sí, muy buenos días a todos. Juan David, muchas gracias por la exposición supremamente clara e interesante. Juan David, quisiera saber si vamos a ver más adelante de pronto modelos de asistencialismo, del estado de bienestar, como ahora en esta época, eso está como tan de moda,
Entonces quisiera saber si de pronto vamos a hablar un poco de esas diferencias de qué es un asistencialismo o de qué es tener un estado de bienestar, porque me parece que ese tema pues, con lo que está hoy viene como mucho a la actualidad que estamos viviendo actualmente. Excelente. Eso, en estas primeras que estamos sesiones, no, todavía no veremos ya algo pues tan profundo, tan complejo como eso de los estados del bienestar, pero sí tenemos más adelante una serie que es la de los países exitosos, donde vamos a hablar de eso. Y ahí hay una frase de Milton Friedman que dice, copien lo que hicieron los países ricos para volverse ricos. O sea, cuando eran pobres, porque ningún país nació rico, ya eso lo hemos visto, o se originó rico de una vez, sino que se volvieron ricos. Copien lo que hicieron los países ricos para volverse ricos, no lo que hacen ahora que ya son ricos. Y eso desafortunadamente es lo que ha pasado en Colombia, sobre todo a partir de la Constitución de 1991, que más o menos, se montó un estado de bienestar a la europea. Ay, qué bueno que nos den una cantidad de cosas y de servicios y bueno, pusimos al Estado a darnos una cantidad de bienes y servicios y cosas que son muy deseables, son objetivos legítimos, muy buenos, para que nos parezcamos a esos países que ya tienen eso montado y que son derechos, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, como hay escasez, ya les decía, y como Colombia es un país que no es desarrollado y que no tiene con qué pagar ese Estado tan costoso, que ya vimos que hay que pagarlo, de algún lado tiene que salir, tiene que segregarse esa riqueza. Esos países ricos se pueden dar ese lujo de tener estados del bienestar porque ya son ricos. Pero la pregunta es, ¿ellos se volvieron ricos con estados del bienestar? La respuesta es no. Ellos son, una vez que se volvieron ricos, ya los montaron. Y eso es un debate que podríamos hacer en Colombia cuando seamos ricos. Esa es una respuesta a tu pregunta. Pero ahora que no somos ricos, tiene sentido ponernos a montar un estado del bienestar que ahora le llamamos estado social de derecho. Esa es una pregunta interesante, porque la respuesta es que ningún país que yo haya encontrado se volvió rico montando un estado del bienestar tan costoso para la sociedad civil y el sector privado, que es el que la tiene que pagar, porque no va a salir de otro lado. Eso no va a salir pues por arte de magia, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un debate muy interesante que lo podremos hacer en las sesiones de los países exitosos para que encontremos que ningún país se ha desarrollado con estados del bienestar. Los tienen ahora que ya son ricos y eso es otro debate que podemos hacer y que es muy bacano, muy bueno. Ay, qué rico que nos den a todos. Y eso es otro debate que incluso ya hay países de estos que lo están desmontando. Entonces la pregunta, ¿y por qué lo están desmontando? Ya que son ricos, pues sí podrían tener todo esto. Pero ese es otro debate de ricos que nosotros no tenemos, no deberíamos estar dando, pero lo estamos dando, porque nosotros entonces tenemos un estado del bienestar en gran medida montado y prometido en la Constitución, pero en la realidad no lo tenemos y lo que tú dices es muy cierto. Las protestas y los problemas que hay ahora en parte tienen que ver con eso, con que hay frustración, sobre todo entre los jóvenes. A mí, ¿por qué me prometen todo esto? ¿Y dónde está? Pero es que lo dice la Constitución y lo dicen las leyes y eso es muy bonito. Eso es pura poesía, muy bonita. La podemos enmarcar y son deseos legítimos, buenos, excelentes. Podríamos ponerlos como objetivos, está bien, pero ponerlo como derechos obligatorios. Cuando usted no los puede pagar, no los puedes cumplir, genera frustración y genera malestar social y protestas y también muchos problemas que en parte no es la única razón, es lo que está pasando ahora. Excelente ese aporte tuyo. Muchas gracias. Gracias, Juan David. No sé si alguien tiene alguna inquietud, nos quiere compartir algo de la presentación, o si no, para recordarles entonces que el 9 de junio continuamos con los encuentros. El próximo encuentro es el miércoles, exactamente, miércoles 9 de junio. Juan David, ¿nos recuerdas, por favor, cuáles son los temas? Ah, sí, espérense un momentico que no los tengo acá a la mano. Sí, para que de una vez sepan los temas que siguen. Un momento. Entonces, el último fue el Estado. No debe ser un...
Un momentico acá. Espérenme, por favor. Tranquilo, yo les voy recordando entonces que estos encuentros hacen parte de la estrategia Bien y Mejorando. Es una estrategia de posicionamiento empresarial que tenemos en la corporación y en la cual muchas empresas hacen parte. En este momento están inscritas 22 empresas. Es un proyecto que viene pues marchando y que queremos ponerlo pues en práctica por muchos años. Queremos continuar con este proyecto que verdad es importante para nosotros, para todas las empresas, y por eso estos encuentros son posibles para realizarlo con Libertank, porque queremos llevar esta información a diferentes espacios con cátedra empresarial. Entonces, gracias a todos por acompañarnos. Los miércoles cada 15 días pueden compartir esta invitación con todos sus públicos, con personas que estén interesadas en participar. Juan David entonces nos tiene los temas para el 9 de junio. Sí, para el 9 de junio tenemos entonces los siguientes temas. Las empresas son el motor de la sociedad, precisamente con lo que tú estabas diciendo. Y segundo, nuestra calidad de vida mejora con trabajo y ahorro. Vamos a hablar de esos dos temas. Perfecto. Yo creo que ahí podemos ampliar ese tema que a todos nos dejó pues como con muchas inquietudes y con interesados en conocer más. Entonces, creo que nos vemos entonces el próximo 9 de junio. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Juan David, por tu presentación. Gracias de verdad por acompañarnos. Nos alegra mucho cada mañana conocer tu opinión y les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, feliz día.